Pues buenos días todavía, qué bueno que estamos aquí y vamos a empezar con la palabra de esta mañana, de este día. Yo quiero invitarles a que sigamos avanzando, creciendo como iglesia, ¿verdad? Y voy a continuar con este tema de crecer y ahorita les quiero comentar el título de este mensaje, de esta plática. Y vamos a orar. ¿Por qué no oramos? Oramos por este tiempo, por lo que tenemos que ir aprendiendo aquí en la palabra, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tu palabra nos ilustra, nos muestra la verdad, Señor, y podemos crecer y madurar en ti, podemos ir creciendo como iglesia a través de tu enseñanza, de tu palabra. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu nos alumbre y abra nuestro entendimiento espiritual para que podamos oír y hacer también tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Alguien se acuerda de la semana pasada lo que empezamos a hablar acerca de Efesios 4:11? ¿Verdad? Que dice la palabra que Jesús mismo, dice él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y cuando hablamos de este mensaje, ¿verdad? Escuchamos que dice que Jesús mismo estableció ¿en dónde? En su iglesia, ¿sí? En la iglesia de Jesús. Y lo hemos comentado ya varias veces. La iglesia no es el lugar físico, sino la iglesia somos nosotros, ¿sí? Y cuando leemos esto y dice que Jesús mismo constituyó en su iglesia, ¿de quién está hablando? De nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos esa iglesia, ¿sí? Y dice que dentro de la iglesia, es decir, de entre los que formamos la iglesia, él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo quiero enseñarles, de acuerdo a la palabra, qué significa esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Que Dios haya establecido en su iglesia estos ministerios, estas funciones. Porque a veces pensamos que, bueno, pues es en la iglesia, ¿no? Pues allá en la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Entonces, si Jesús habla de que en su iglesia va a constituir o ha constituido estos ministerios, estas funciones, quiere decir que usted y yo debemos pertenecer a alguno de estos. Debemos ser alguno de estos. Porque es en la iglesia, ¿verdad?, que Jesús ha constituido a estas personas dentro de la iglesia, ¿sí? Así es que vamos a ver un poquito más, ¿no? Y yo quiero leer el verso 15 de este capítulo, Efesios 4:15. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Y el verso 13, yo es de donde he obtenido el título para este mensaje, dice, hasta que todos, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Todos, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que hoy vamos a hablar acerca de cómo la iglesia crece en la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Porque aquí dice que todo esto que Dios instituye es para que nosotros lleguemos, para que crezcamos, todos, dice, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Mire, Pablo estaba hablando aquí de estos ministerios, ¿verdad? De apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero a veces pensamos que eso se refiere a que en nuestra iglesia, pues a lo mejor alguien va a ser profeta, o alguien va a ser apóstol, o alguien va a ser maestro, o alguien va a ser pastor, ¿verdad? O estos ministerios que estamos, y aquí la escritura está hablando de la iglesia, ¿sí? No está hablando de que hay 5 personas, ¿verdad? O algunas cuantas en la iglesia que son evangelistas, ¿verdad? Y pensamos o decimos, bueno, pues eso es tarea de los evangelistas o de los apóstoles. Pues yo creo que ha de haber por ahí uno que otro apóstol ahí en la iglesia, quién sabe quiénes sean, pero ha de haber ahí un apóstol. A lo mejor hay algún maestro, ¿verdad? Que es el maestro que da la clase en la mañana, o es el que da el curso, o es el que dice que el sábado, o es el que dice que el grupo en casa. Alguien debe ser ese maestro. Y a veces pensamos que estos son personas que están ahí en algún lugar de la iglesia, pero que yo no lo soy, o que yo no puedo estar en esa función y en ese ministerio, ¿sí? Lo que estaba hablando, lo que está hablando Pablo en esta carta a los Efesios, lo que está diciendo Pablo, mira, la iglesia tiene que tener estas características, tiene que tener personas que son así. Esa es la iglesia que crece en la plenitud de Cristo. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A que tenemos que crecer, ¿verdad?, en la plenitud de Cristo para ser una iglesia apostólica. ¿Y qué quiere decir una iglesia apostólica? No solo donde hay a alguien que le dicen apóstol, sino una iglesia apostólica que vive con las características de un apóstol. Y vamos a conocer qué significa esto. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Solo escuchamos, oímos, y a veces pensamos que pues es el apóstol. Pero Pablo aquí está escribiendo acerca de la iglesia, y que él dice que Jesús mismo puso a hombres y mujeres dentro de su iglesia para que la iglesia fuera o seamos una iglesia apostólica. También dice que seamos una iglesia profética, porque a veces tenemos la idea o la imagen de que, bueno, en la iglesia posiblemente hay un profeta, que sí los hay, pero es un profeta, es alguien que está ahí y que nos formamos para que nos profetice, y me formo para ver qué me dice el profeta. Pero lo que está diciendo Pablo es que la iglesia está conformada y Dios le está dando estas características para que sea una iglesia profética. Y vamos a entrar en cada punto, ¿no? Y usted dirá, sí, pero ¿qué es eso de lo profético? Mire, aunque vamos a entrar más adelante, a veces este tema, este punto o este concepto crea muchas, ¿de qué está hablando el pastor? ¿De qué está diciendo? ¿Sí? Y yo le quiero decir algo. Ahorita vamos a leer un poquito acerca de eso, pero vamos a entender un poco más qué es una iglesia profética, ¿sí? Porque a veces pensamos que el profeta solamente viene y me dice, te va a pasar esto, vas a hacer aquello, y en 3 días caerá un rayo o no caerá un rayo, y pensamos que eso es solamente el profeta, ¿sí? Pero ¿sabe qué? ¿Dónde empieza el profeta? Si leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿ustedes han leído algún libro de algún profeta? Pues todos hemos leído muchos de los profetas. Isaías fue un profeta, ¿sí? Zacarías fue un profeta, Ageo fue un profeta, Jonás fue un profeta, Abdías fue un profeta.
Y si nosotros vamos a Samuel, por ejemplo, Samuel, el que ungió a Saúl, fue un profeta, el profeta Samuel, ¿sí? ¿Y por dónde empezó Samuel? ¿Sabe por dónde empieza un profeta antes de hablar? ¿Por dónde empezó Samuel? Por escuchar, por escuchar, ¿sí? ¿Se acuerdan que Samuel fue llevado al templo de niño? Y un día estaba dormido y escucha una voz que le dicen: Samuel, Samuel. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué aprende un profeta? A escuchar la voz de Dios. Porque Samuel no sabía a quién le hablaba. Él pensaba que era Saúl, el que estaba en la otra recámara durmiendo. Y él va hacia allá y le dijo: Saúl, ¿me has llamado? Me dijo: no, yo no te llamé. Y Samuel regresa a su lugar y vuelve a escuchar su nombre, que le dicen: Samuel, Samuel. Y él no sabe quién le está hablando, no sabe. Y Saúl, digo, y ahora el Samuel, que estaba ahí en el templo, ¿verdad? El sacerdote le dice: ah, ya sé quién te está hablando Dios. Y sabe que entonces, cuando dice aquí que seamos una iglesia profética, ¿qué quiere decirnos? Pues está diciendo: yo quiero que sean una iglesia que aprendan a escuchar la voz de Dios. Una iglesia no solo donde hay palabra profética, sino una iglesia donde se aprende a escuchar la voz de Dios, para que después hablemos de eso, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos de estos temas, y por eso esto que estamos hablando de Efesios 4:11, donde dice que algunos los constituyó como apóstoles y a otros como profetas, pero dice: están en la iglesia para que la iglesia sea profética, para que la iglesia aprenda a escuchar la voz de Dios, para que sepa distinguir quién le habla y qué le dice y qué tiene que hacer con aquello que te dice, ¿sí? Y tenemos que ejercitar, como dice Hebreos 5, pero vamos después a entrar a esto. Dice también que algunos los constituyó como evangelistas. La pregunta aquí es: ¿cuántos evangelistas hay aquí? ¿O cuántos debería haber aquí? ¿O cuántos deberíamos ser evangelistas? Porque está diciendo que la iglesia, no que haya unos evangelistas, sino que la iglesia sea evangelística. Y de eso está hablando. También dice que una iglesia pastoral. Y a veces decimos: bueno, pues ya hay un pastor. Pero sabe que Dios está hablando acerca de la característica que tiene o que debe tener la iglesia en el sentido pastoral, ¿sí? Ahorita vamos a ver, les voy a poner unos ejemplos y vamos a ir viendo cada una de estas dimensiones de cómo hacerlas, cómo vivirlas. Porque así es como dice la palabra, que entonces la iglesia va a crecer en la plenitud de Cristo hasta que llegue ¿a qué? A la estatura del varón perfecto. Y dice: este es el medio en que puede crecer una iglesia de este tipo, de este modelo, de estas características. Así es que vamos a ir a ver. También dice que algunos fueron puestos como maestros, ¿sí? Y ahorita vamos a ver ¿quién es el que nos dice esto? ¿Quién es el que nos dice esto que vemos aquí? ¿Sí? Miren, y Pablo estaba hablando acerca del modelo. Dice que hasta que crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo decía Pablo? ¿Por qué decía Pablo: crezcamos a la estatura del varón perfecto de Cristo? Les quiero comentar algunos pasajes, ¿sí? Solo para que veamos el modelo que tenemos que seguir como iglesia y qué significa cada una de estas cosas.
Por ejemplo, en Marcos 1:14, voy a decirles, voy a describirles en algunos versículos quién era Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Y vamos a ver claramente esas características de Jesús. Y Pablo estaba diciendo que la iglesia se parezca a Jesús, ¿sí? Y dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Fue un evangelista. Él predicó el evangelio del reino de los cielos. Él salió a las ciudades, a las aldeas, iba con muchas personas y ¿saben qué hacía? Predicaba el evangelio. Por eso Pablo dice que nuestra iglesia crezca en la plenitud de Cristo, para que seamos una iglesia que crece y que madura. Y dice el verso 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Eso era Jesús predicando. Y dice que también puso apóstoles en la iglesia. Y yo quiero leerles un pasaje que está en Lucas 6:12. Dice: en aquellos días, está hablando de Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó, y aquí hay dos palabras muy importantes, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? ¿Y sabes qué significa eso? Que la iglesia crea, genera, instruye, hace discípulos y hace apóstoles. Y ahorita vamos a ver, bueno no hoy, pero vamos a ver qué significa ser un apóstol, ¿verdad? Porque hay veces que escuchamos, ¿verdad?, en muchos lugares y decimos: viene el apóstol, el superapóstol, el 3 veces apóstol, el superapóstol de los apóstoles, ¿verdad? Y tenemos que saber quién es un apóstol. Y sabe que dice Pablo, que está diciendo: la iglesia tiene que ser una iglesia apostólica. ¿Qué significa? Y ahorita vamos a ver, a veces decimos: no, pues eso creo que es nada más para los pastores. Pero ahorita yo quiero que veamos, porque Pablo está hablando de la iglesia, de nosotros, ¿sí? De nosotros, de usted y yo como iglesia. Así es que dice que también puso profetas. Y yo quiero leerles Mateo 21. Nos narra cuando Jesús entra a Jerusalén, cuando va entrando a esta ciudad para cumplir lo que él tenía que cumplir, que era morir en la cruz. Pero él entra ese día, ¿verdad?, que conocemos nosotros como el Domingo de Ramos, o el día que entra Jesús a Jerusalén. Y Mateo 21:10 dice esto: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este?, preguntaba. Y la gente decía: este es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿El qué? El profeta de Nazaret, de Galilea. Y él estaba hablando, ¿verdad? Estaba hablando. Fíjense que esas eran características de Jesús, ¿sí? Podemos ver a Jesús como el evangelista, como el que levanta apóstoles, como el profeta. Este es Jesús, el profeta. ¿Se acuerdan de ese diálogo de Jesús con la mujer samaritana? Cuando le dice: ¿dónde está tu esposo? Y le dice: pues no tengo esposo. Le dice: no, ciertamente has tenido 5 esposos. ¿Y sabe qué le dice esta mujer? Juan 4:19. Lo que esta mujer le responde a Jesús. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sí? Porque vamos a ver cuáles son las funciones de un profeta y de una iglesia profética. Y otra característica de Jesús, Pablo dice que en la iglesia puso maestros. ¿Cómo le decían a Jesús?
rabí. ¿Qué quiere decir? Maestro, ¿sí? Y sabes que Jesús tenía estas características. Por eso Pablo dice que la iglesia crezca hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Que crezca en estas dimensiones, que crezca en este fluir dentro de la iglesia, que sea una iglesia apostólica, que sea una iglesia evangelística, que sea una iglesia profética, que sea una iglesia donde enseña, que hay maestros, ¿sí? Y luego dice también en una iglesia donde haya pastores. Y tenemos que entender muy bien esa función, la función pastoral. Pero no se limita solamente a eso. En Juan capítulo 10 y verso 11 encontramos lo que dice Jesús de él mismo. Dice, yo soy, ¿qué es Jesús? El buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelantito, en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué? Me conocen, ¿sí? Y él estaba hablando de las ovejas que estaban en la iglesia. Dice, aquellos que son míos me escuchan. Y también dice que las ovejas de él escuchan a Jesús. ¿Y qué hacen además? Lo siguen. Y Pablo está diciendo, necesitamos ser una iglesia donde hay pastores. Necesitamos ser una iglesia profética, donde escuchamos la voz. Porque él estaba diciendo, y mis ovejas me escuchan y me siguen, porque yo soy el buen pastor. Y ahorita vamos a ver un poquito más, ¿sabe? Dice también en ese capítulo donde Jesús habla del pastor, Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿sí? Que todavía no están aquí. Dice, pero también tengo otras ovejas. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿sí? Entonces, otra vez, estamos hablando de qué? De la iglesia, ¿sí? Y no se sienta como de aquí para allá, ¿no? Nosotros somos la iglesia y nosotros estamos dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo que la iglesia, que nosotros crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo, de ese varón perfecto. Y dice Pablo, y por eso, por esta razón, porque él quiere que su iglesia crezca, él ha instituido dentro de su iglesia algunos evangelistas, algunos pastores, algunos maestros, otros son profetas. Y lo que estaba diciendo es que la iglesia sea una iglesia evangelista. Sí, porque a veces pensamos dentro de la iglesia que alguien se debe de encargar de ir y predicar el evangelio. A veces pensamos que alguien es el que tiene que dar el curso. A veces pensamos que alguien tiene que escuchar la voz de Dios. Pero Pablo estaba hablando de la iglesia profética. Y Pablo estaba diciendo, ¿sabes cuál es la iglesia que crece y madura? La que aprende a escuchar la voz de Dios. La iglesia, no solo unos cuantos, no solo alguien que Dios escoge, no, la iglesia tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. La iglesia tiene que saber distinguir y escuchar la voz de nuestro pastor Jesús y seguirlo. Porque dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y esa es la característica de la iglesia que está hablando aquí en este capítulo.
Y eso es de lo que vamos a seguir. Mire, usted dirá, no, pues es que pues pone el pastor, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando Jesús resucitó y se vuelve a reunir con sus discípulos, y aquella vez en la playa otra vez, dice que están en la orilla del mar, y aquellos regresaron a pescar porque eran pescadores, y de repente estando allá en el mar, ven hacia la playa y ven a alguien que está cocinando, y muchos se preguntan, ¿quién es el que está allí en la orilla? Y se van acercando, ¿verdad? Y de repente alguien dice, es Jesús, es el maestro. Y Pedro reacciona y se echa al mar. No sé por qué, tenía calor, no sé, pero no sabía, y pum, se echa ahí, ¿no? Y dijeron, sí es él, es el maestro. Y más adelante pues se sienta con ellos y empieza un diálogo con ellos, ¿no? Y ya sabemos en Juan 21 lo que le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? El que tenía miedo ahí, que estaba en el barco y se echó, y le dijo, sí, tú sabes que yo te amo. ¿Qué le encarga Jesús a Pedro? Le dice, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Era el único pastor que va a haber? No. ¿Sabes? Cuando hablamos de una iglesia que pastorea, es una iglesia que cuida, como dice Jesús aquí, en la siguiente pregunta le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Y qué le estaba diciendo entonces? Primero le dice que las ovejas, luego los corderos, ¿no? Y lo que estaba diciendo Jesús, mira, que normalmente cuando sacrifican a un borrego, pues ya es grande, ¿verdad? Ya es un borrego grande, una oveja. Pero un cordero es un pequeño, ¿sí? Las ovejas tienen corderitos. Y dice aquí, en la segunda pregunta le dice, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor. Dice, pues pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. ¿Y qué quiere decir apacentar? ¿Qué quiere decir eso? Pues que los cuides, que los alimentes, que los protejas. Y entonces cuando Pablo estaba diciendo que en la iglesia debe haber pastores, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A que hay un pastor? Sí, hay un pastor, pero lo que estaba diciendo es una iglesia que entiende la función pastoral. Es una iglesia que entiende, que cuida de los demás, que cuida de aquel pequeño, que cuida de aquellos que necesitan ser sanados, que necesitan ser cuidados. Esa es la iglesia pastoral, o como la iglesia profética, que sabe escuchar la voz de Dios, que sabe distinguir la voz de Dios y después habla, ¿sí? Como la función de los profetas. Una iglesia profética no solamente es donde hay alguien, que sí lo hay, ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso, de cuáles son los referentes, sino que nosotros, ¿verdad? Así como le pasó a Samuel, que un día escuchó su nombre, o como a Moisés, cuando Dios le llamó, ¿qué le dijo? Moisés, Moisés, ¿no? Y él le dijo, aquí estoy, ¿sí? Y podemos ir ahí a la escritura, y sabe que Moisés le dijo, ¿sabe qué es? Pues sí te escucho, Señor, sí te estoy escuchando, pero ¿sabes qué? Soy tartamudo. ¿Y sabes qué dice la escritura? Le dijo, Moisés, tú irás a Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué le estaba diciendo? Yo te voy a hablar a ti, Moisés. Yo te voy a decir qué hacer,
cuándo hacerlo. ¿Qué dirás? Pero como tú no eres falto de, él decía, de palabras elocuentes, te voy a poner a ti un profeta. Aarón será tu profeta. Es decir, Aarón va a comunicar lo que yo te diga, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una iglesia profética, estamos hablando de una iglesia que crece en esa dimensión profética, ¿sí? Ahora, mire, yo quiero, como les dije, vamos a ir estudiando cada una de estas cosas. Vamos a ir estudiando cómo una iglesia crece en el don profético, o en el don apostólico, o en el don de maestro, ¿sí? Fíjense que también, por ejemplo, Jesús, cuando encuentra a Nicodemo, ¿cómo se refiere Nicodemo a Jesús? Rabí. Le dijo maestro, ¿sí? Maestro. Y luego Jesús también le dice: Nicodemo, ¿tú me haces preguntas siendo tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Sí? Y estaba hablando de ser ese maestro. Yo quiero, antes de pasar al último bloque, ¿qué es un maestro? ¿Cuántos de aquí son maestros? Yo sé que varios, ¿no? O muchos, ¿verdad? Hay muchos que son maestros. ¿Y cuál es la función de un maestro? Dice, pues va a la escuela y da clases, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más que enseña un maestro. Por ejemplo, una mamá que no tiene profesión de maestra, digamos, su título de maestro normalista, pregunta, ¿será un maestro, una maestra para sus hijos? Yo creo que sí. Y un papá que no hemos ido a la escuela normal, ¿seremos un maestro para los hijos? ¿Por qué? Porque la función del maestro es que enseñar, ¿sí? Comunicar, transferir ese conocimiento. ¿Y sabe qué hace, por ejemplo, en el caso de los papás? A nuestros hijos les podemos enseñar muchas cosas, ¿sí? Como no hagas esto, no brinques, no saltes, no, ¿verdad? Pero ¿sabes qué más hacemos? Les transferimos quiénes somos. Les enseñamos quiénes somos. Enseñamos lo que sabemos y transmitimos lo que somos. Les podemos enseñar muchas cosas, les podemos enseñar, les podemos dar información. Y está bien, pero lo que más les va a impactar es lo que les vamos a transferir, porque son lo que les transferimos, es lo que somos, ¿sí? Eso es lo que hace un maestro, ¿sí? Transfiere, ¿sí? Mire, Juan 13:14, ¿se acuerdan de ese día de la Santa Cena? Pocas horas o minutos antes de ir Jesús a Getsemaní y luego a la crucifixión. Y ese día que Jesús está con sus discípulos. Y Juan 13:14 dice, cuando termina de cenar y de lavarle los pies, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, ¿sí? El Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Y en ese pasaje dice Jesús: porque ejemplo les he dado. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo estaba diciendo, y en la iglesia levantamos maestros, ¿qué estaba diciendo? Pues tienen que ser solo maestros que enseñan el curso. Sí, eso también. Pero lo que estaba diciendo, la iglesia que crece en la plenitud de Cristo, acercándose a la estatura del varón perfecto, es la iglesia que hace este ejemplo que hace Jesús. Enseña con su vida, enseña con su ejemplo. Jesús estaba diciendo: sí, ustedes me dicen Señor y Maestro, y es cierto, pero yo les he enseñado y les he dado ejemplo que aun siendo el Señor y el Maestro, me he arrodillado y he lavado los pies de cada uno de ustedes.
Y yo quiero que ustedes lo hagan también unos a otros, ¿sí? Y no solamente se limitaba, y a lo mejor tú puedes decir, pues, de que 8 días organicemos lavatorio de pies para todos, ¿verdad? Y nos bañamos en la mañana y nos cortamos las uñas porque nos van a lavar los pies. Pero lo que estaba diciendo Jesús, dijo: tú me llamas maestro y Señor, pero como Él dice, yo no me aferro a eso, sino que yo les he dado un ejemplo de humildad. Yo les he dado un ejemplo de servicio. Y sabes, los maestros, una iglesia que tiene maestros, enseña eso. Enseña no solo aquí, sino allá afuera. Con nuestra vida enseñamos que somos la iglesia de Jesús. Y yo quiero cerrar esto con un ejemplo que vemos en la Biblia de una iglesia del modelo de Jesús. Y vamos ahí a leerlo rápidamente. Y es el modelo de la iglesia de Antioquía. ¿Alguien recuerda haber leído algo en el libro de los Hechos, capítulo 11 de la iglesia de Antioquía? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí por primera vez? Que le llamaron ¿qué? Cristianos, ¿verdad? El término cristiano aparece una vez ahí en el libro de los Hechos. Si nosotros leemos los evangelios, no vamos a encontrar la palabra cristiano en los evangelios. La encontramos por primera vez en el libro de los Hechos. Porque ahora ven personas que dicen cristianos. ¿Y por qué le llamaron cristianos? Porque dijo, porque se parecen a Cristo. Y Antioquía es una de las primeras iglesias que son formadas con ese modelo, y podemos verlo aquí rápidamente, ¿sí? Y hay dos Antioquías, ¿sí? Una Antioquía que está al norte de Israel, entrando a Siria. Ahí hay un lugar que se llama Antioquía. Y otra que está del lado donde estaba Éfesos, Corintios, Tatiara, Derbe, más para allá, que es la otra iglesia de Antioquía de Pisidia, así se llama. Así es que tengan cuidado estos dos. Y además vamos a ver adelantito que estos hombres fueron de Antioquía a Antioquía de Pisidia, ¿sí? Pero vamos a ver brevemente aquí a qué significa eso, qué dice esto. Hechos 11:19 está hablando de la iglesia de Antioquía, y vamos a ver cómo este modelo del que estaba hablando Pablo lo podemos ver aquí. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, ¿verdad? Hacia arriba, a Chipre, en la isla, Grecia, Antioquía, que está en Siria. Aquellos que estuvieron, que vieron lo que pasó con Esteban, salieron de ahí. ¿Sabe por qué? Porque los persiguieron y se fueron a esa región. Se fueron a esa región. Eso lo puede ver ahí en el libro de los Hechos. Hechos 11:20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, ¿sí? Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Y qué hicieron? Anunciaron el evangelio del Señor. Y hubo personas que dijeron: sí, ahora hemos sido, nos mandaron porque nos persiguieron, pero ahora estamos en este lugar y somos una iglesia que tiene que predicar el evangelio. Y vemos ahí personas que evangelizaron, que extendieron el evangelio que habían escuchado. Y dice aquí, verso 21: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y había ahí un ministerio evangelístico de la iglesia. Luego Hechos 11:22, siguiente versículo, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Había otra iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía,
¿qué representa Bernabé para esta iglesia de Antioquía? ¿Sabe qué representa? Un pastor. Mandaron a Bernabé a la iglesia de Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Sí? Y sabe que está hablando de personas, o para personas llegan como Bernabé a un lugar llenos del Espíritu Santo y de fe para apoyar a aquellos que habían empezado con la obra evangelística. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé significa un hijo de consolación. Eso es lo que dice que llega ahí. Ahora, Hechos 11:25, estamos leyendo este modelo de la iglesia de Antioquía. Verso 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Sí? ¿Sabe? Bernabé vio que los evangelistas estaban compartiendo el evangelio. Y luego vino Bernabé y dijo, aquí está haciendo una obra el Señor. Y él llegó ahí para exhortar, para animar, pero dijo, pero necesito a alguien más. ¿Y sabes a dónde fue? Fue por Pablo. Sabes, él conocía a Pablo antes. Él había tenido contacto con Pablo, Bernabé y Pablo, y sabía quién era Pablo. ¿Y sabes qué hace ahora? Bernabé va por un apóstol. Va por un apóstol. Y dice aquí, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron más? Enseñaron. Había maestros ahí. Pusieron maestros en esta iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y sabes, cuando nosotros queremos ser llamados afuera como cristianos, es cuando estamos en una iglesia de la cual crece en la plenitud de Cristo. Crecemos como iglesia, no solamente numéricamente, sino crecemos en nuestra fe, crecemos en lo que hacemos, entendemos para qué estamos en una iglesia y sabemos que tenemos que contribuir a estas dimensiones que Dios pone en la iglesia, como maestro, como evangelista, como profeta, ¿verdad? Como pastor en el sentido pastoral de lo que hacen, ¿verdad? Si te pregunta Jesús y te dice, ¿me amas? ¿Qué crees que te diga? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Y a lo mejor usted puede decir, no, pues ese es del pastor. No, está diciendo, no, estoy hablando de la iglesia que sabe pastorear. ¿Sí? Jesús estaba diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Y no nos confundamos decir, pues por fin yo soy el pastor. No, está hablando de la función. Es como cuando entendemos la función profética de la iglesia. ¿Sí? Como les dije, está hablando de esa característica de una iglesia que escucha la voz de Dios, ¿verdad? O a veces decimos, somos una iglesia que ora. Y le preguntas, ¿y por qué somos una iglesia que ora? Pues hay un ministerio que se la pasa orando. Y sabes, esa no es una iglesia que ora. La iglesia que ora somos aquellas personas, o son las personas que se reúnen para orar. Esa es la iglesia que ora. ¿Sí? Porque es donde dice Pablo, tenemos que ser parte del cuerpo. Tenemos que ser parte, somos un miembro de ellos. No podemos estar fuera, somos un cuerpo. Por eso dice, tenemos que ser parte. Dice Pablo en Corintios 12, dice que nosotros fuimos ¿qué? Bautizados en un mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir bautizo? Inmersión, sumergirse.
Y cuando dice que somos bautizados en un mismo cuerpo, lo que está diciendo es que nos metimos en el cuerpo, que somos parte, que estamos ahí adentro. De eso es lo que habla allí, que somos esa iglesia, ¿sí? Y luego dice esto, Hechos 11:25, que dice que 26, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El verso 27, mire lo que dice, que había en esta iglesia. Hechos 11:27, en aquellos días, unos ¿qué? Profetas. Y ahí encontramos las 5 dimensiones de la cual hablaba Pablo en Efesios. Y estaba hablando de esta iglesia de Antioquía, una iglesia que creció teniendo en la iglesia estas dimensiones, estas funciones que tenía. Dice, había profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender, ¿por qué? Por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Eso fue lo que dijo. ¿Y sabe qué vemos aquí? Otra característica de los profetas, que lo que dijo que él pasó se cumplió. Si estudiamos un poquito en la historia, puede ponerle ahí en su computadora, tiempo de Claudio el emperador. Va a encontrar lo que pasa ahí, históricamente, ¿sí? Y va a encontrar que lo que dijo este profeta se cumplió en esos tiempos. ¿Por qué? Porque había alguien que escuchó la voz de Dios. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Solamente se quedaron escuchando? No. ¿Qué hicieron entonces ellos cuando escucharon que un profeta dijo, va a venir una gran hambre en toda la tierra? Bueno, dice aquí, dice Hechos 11:29, entonces los discípulos, está hablando de una iglesia que tiene discípulos dentro de la iglesia, tiene discípulos. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sí? Una iglesia que crece para alcanzar la plenitud de Cristo, porque estas características son las que tenía Jesús. Y dijo, y la iglesia que crezca en estos va a ser una iglesia que crece en la plenitud de Cristo, para alcanzar la estatura de este varón perfecto. Iglesia, estamos llamados a esto. Estamos llamados. Si usted se pregunta, ¿por qué estoy en esta iglesia? ¿O por qué pertenezco a la iglesia de Jesús? Para hacer esto, para ser parte de estas funciones, para ser parte, para contribuir. Y usted dirá, no, es que yo no puedo ser maestro. Claro que sí. Yo no puedo ser pastor. Claro que sí. Podemos desarrollar la función pastoral. Podemos desarrollar la función de maestros. Oye, es que no se me da la profeta porque cada vez que digo algo no le atino. Y yo le voy a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe por dónde tenemos que empezar? Escuche a Dios. Escuche a Dios. Hay muchas historias, muchas narraciones verdaderas en la Biblia, ¿verdad? Como Eliseo con los sirios, en la guerra con los sirios, que el rey sirio estaba enojado porque no podía derrotar a Israel y decía, ¿por qué no lo podemos derrotar? Pues cada vez que yo ataco por este lado, el rey de Israel está preparado. Y cada vez que voy por allá, también ya está preparado. Y voy por acá y ya está preparado. Y él dijo, yo creo que aquí hay un espía de ellos. Y le dijeron, sí, ¿sabes quién es? Eliseo, porque él es un profeta de Dios. Y él escucha lo que Dios le dice. ¿Y sabes qué hace Eliseo?
va con el rey de Israel y le dice: rey, cuidado por aquí. Y él se prepara. Por eso cuando llegamos ya no hay nadie. Y entonces el rey de Siria dijo: bueno, ¿qué tenemos que hacer? Atrapemos al profeta, ¿sí?, para que se calle, para que ya no diga cosas, porque este Eliseo me causa muchos problemas. Y me causa muchos problemas porque él escucha la voz de Dios y él les avisa a los demás. Y sabes, una iglesia profética está hablando de que haya muchos Eliseos dentro de la iglesia que escuchan la voz de Dios, que dan buenos consejos, que avisan la buena nueva, ¿sí? De eso se habla. Y yo quiero, con esto cerramos, terminamos, pero terminamos este pasaje, la introducción. Ahorita vamos a ver, no se crea. Estamos hablando de esto, mire, Hechos 13:1, con este cierro este bloque y vamos ya a la parte final. Hechos 13:1, mire, yo le invito a que lo lea ahí conmigo, si lo puede ver ahí en la pantalla, si lo ponen por favor. Hechos 13:1 dice, leímos Hechos 11, ¿verdad? La iglesia de Antioquía. Y Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Tlaxcala, y había profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, ¿verdad?, que ahora nos dicen quién era, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Imagínense, alguien que se había creado con Herodes, hoy estaba en la iglesia profetizando, evangelizando. Dice aquí: y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habla, porque él dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sabes qué dice Pablo al principio? Que todo esto lo hizo para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra de qué? Del ministerio, ¿sí? Y ahora vemos cómo en esta iglesia dice: para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y sabes a dónde fueron estos hombres? A hacer un viaje misionero. Una iglesia que crece en la plenitud de Cristo va a formar misioneros, va a formar hombres y mujeres que van a tener en su corazón el querer llevar todo esto, en extender la iglesia, en extender el reino, en entender por qué han sido llamados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta es como la introducción a todo lo que vamos a seguir viendo, porque vamos a ir desarrollando cada una de estas cosas. ¿Qué significa ser un evangelista? ¿Qué significa ser un maestro? ¿Qué significa ser un profeta? ¿Qué significa ser un apóstol? ¿Qué significa ser una iglesia que se mueve en estas dimensiones y que está creciendo y que está madurando en la plenitud de Cristo para alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y si nosotros, ¿verdad?, porque él está diciendo: nosotros somos parte de la iglesia, contribuimos a la iglesia. Y yo le quiero decir también: cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades para contribuir en uno o en cada uno de estas cosas. No vaya a pensar que decir: bueno, pues entonces por ahí que buscan a los profetas, por ahí que buscan. No, porque somos la iglesia. Y Dios mismo instituyó, se comprometió en que nosotros somos capacitados y preparados para estar en la iglesia. Y nosotros somos los que vamos a hacer esas funciones de profetas, apóstoles, maestros, ¿verdad?
¿Quién cree que va a crecer o cómo va a crecer la iglesia? Con nosotros, diga, conmigo. ¿O acaso piensa que alguien va a venir de afuera y va a entrar a la iglesia y va a decir, ahora sí vamos a crecer? No, es de nosotros, de usted, de mí, del que está a su lado, enfrente, del que está atrás. Si queremos ver nuestra ciudad, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes transformados, ¿sabe qué tenemos que hacer? Eso, la iglesia que crece y que madura. ¿Sí? Muy bien, ok. Pues vamos a cerrar con esta oración y luego les doy unos avisos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Mire, Pablo en su carta a los Colosenses, Pablo que escribió también la carta a los Efesios, que habla de la iglesia, él también les dice esto y nos enseña una oración por la iglesia. Y Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros del día en que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo quiero que practiquemos en este momento algo muy práctico. Somos una iglesia que ora. Y la iglesia que ora no es porque tiene ahí algunos hermanos y hermanas que hacen oración, no. ¿Saben qué es una iglesia que ora? Es cuando todos juntos oramos por algo o por alguien. Y yo le pido que practiquemos esta característica de la iglesia que ora. Yo les pido que todos juntos como iglesia oremos por la señora Cruz. La señora Cruz, así se llama, señora Cruz León Cotepozo. Nos informó que tiene que ser intervenida quirúrgicamente, o está haciendo, o ya terminó, no lo sé. Pero somos una iglesia que ora. Tenemos que juntarnos y orar y bendecir y pedir desde aquí y decirle: Señor, sana a la señora Cruz, guárdala de toda complicación. Quiero orar como iglesia. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, en esta hora, Señor, se levanta una iglesia con un espíritu de oración, con un espíritu, Señor, a favor de la señora Cruz. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra de sanidad. Enviamos tu palabra, Señor, a donde quiera que esté ella, Señor. Padre, te pedimos por ella, te pedimos, Señor, que tú no permitas ninguna complicación en esta hora. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, donde quiera que estés, Señor. Padre, te pedimos que tú la bendigas, que tú la guardes y que tú la levantes y que la libres, Señor, de toda enfermedad. Líbrala de todo dolor, Señor. Esta iglesia se levanta en oración como una iglesia intercesora, como una iglesia que sabe escuchar la petición de los hermanos que están en la necesidad, y se levanta y dice: sí, nos uniremos a favor de aquel que necesita la oración de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús la bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.